que si la trompeta suena hoy, nos vamos. Y de que nos vamos, ¿verdad que sí? Amén, qué lindo el Señor. ¿Saben que no todo el mundo, cuando se dice eso, se atreve a levantar la mano? Viven asustados. Vive Jesús. Y, ¿verdad? Si nos asustamos, tenemos que preguntarle, decirle, Espíritu Santo, escudriñame, a ver qué es lo que hay que me da tanto susto, ¿verdad? Pero se supone que nosotros cada día anhelemos la venida del Señor. Amén. Vamos a ir rapidito. Hoy viernes, que estamos hablando el primer viernes de cada mes, la capacitación de líderes. Y hoy vamos a entrar al último ministerio, no porque sea el menos importante, pero lo quise dejar para lo último, que es el ministerio del apóstol. Vamos a estar hablando de esto hoy. Vamos a hacer la introducción, si no nos da el tiempo, lo terminamos el mes que viene, si todavía estamos aquí, ¿verdad? Y no ha sonado la trompeta antes. Así que nos ponemos sobre nuestros pies. Y vamos a buscar en Primera de Corintios. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta noche. Usted de los que dice, al que Dios llama, Dios capacita. ¿Verdad que sí? Pero la iglesia los prepara y los envía. Así que usted está cumpliendo con las dos áreas de la preparación. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo le voy a pedir a la hermana Domitila si me puede elevar en oración. Vive Jesús. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora una vez más, Señor Jesús. Te damos gloria y honra, Señor Jesús. Padre Celestial, te venimos presentando a nuestra hermana Magda, Señor Jesús, que nos va a hablar de tu palabra, Padre Celestial. Unge sus labios, Señor Jesús. Pasa carbón encendido, Señor Jesús, sobre ella, Padre Celestial. Úsala, Señor Jesús, conforme a tu infinita voluntad, Padre Celestial. Que tú seas, Señor Jesús, hablándonos a través de ella, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Le damos un saludo allá a todos nuestros pastores en Cuba. Le enviamos un besote. Ellos son fanáticos de Cristo Reina. Fanáticos de Cristo Reina. Gracias por todos esos mensajitos que nos envían. También en México, allá también somos, ¿verdad? Tenemos nuestra fanaticada. Gloria a Dios por eso. Y en Santo Domingo. Así que denle un aplauso a Dios porque nos estamos extendiendo y lo que falta. Amén. Vive Jesús. Y hoy vamos a hablar, como ya les mencioné, sobre el apóstol. Y el ministerio del apóstol últimamente es un tema, ¿verdad? Un poquito controversial. Algunos creen que sí, que debería ser un ministerio vigente. Otros piensan que no, porque solamente los apóstoles fueron los que vieron físicamente a Jesús. Y cada cual y cada grupo va a defender su forma de pensar, ¿verdad? Yo aquí no vengo a exponer mi forma de pensar, esa es muy mía, personal. Pero yo quiero que usted entienda cuál es la función de un apóstol. Y que usted se lleve eso con usted. Porque estamos en días finales y yo desde que entré aquí eso es lo que he estado oyendo. Y la palabra me enseña y me dice que en estos días finales muchos falsos se levantarán. Y si usted no tiene el conocimiento, ¿verdad? Cualquiera
puede cambiarle a usted un conejito por liebre. Así que, y estamos claros en que es un tema un poco controversial en estos días que estamos viviendo. Así que la palabra apóstol viene del griego apóstolos y puede ser traducida como un delegado, un enviado, un mensajero o un agente. Pero en hebreo o en arameo se cree que se utilizaba para definir a los apóstoles la palabra, no sé si la pueda mencionar correctamente, recuerden, yo soy boricua, shaliach, que prácticamente quiere decir lo mismo, pero con una connotación bien importante. Cuando se utiliza en el hebreo esta palabra shaliach, significa que a esa persona en específico se le ha dado un poder y una autoridad legal para representar a alguien. Poder y autoridad para representar a alguien. Y yo quiero que usted vea desde ya cuál es la posición de un ministerio apostolado. Tiene autoridad, tiene poder, designado por quién, por Dios, para ejercer y ejercer de una forma poderosa, y vamos a ver ya mismo por qué. Así que los evangelios, si los estudiamos mucho más profundamente, podemos ver que Dios nombró, Jesucristo nombró a los apóstoles para que fueran sus representantes. Jesús sabía que él no iba a estar toda la vida detrás de ellos ni con ellos. Él sabía que iba a haber un momento en que él iba a partir al reino de donde vino. Y entonces él llamó a estos 12 hombres y los preparó, y no tan solo los preparó, sino que les dio poder, les dio autoridad para que aquí en la tierra ellos fueran sus representantes. Y les dio autoridad y poder legal. Y si buscamos en Marcos capítulo 3, los versos 14 y 15, dice así: y estableció ¿a cuántos? A 10, a 12. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, no tan solo los llamó, no tan solo los preparó, sino que les dio poder para que ellos hicieran prácticamente lo mismo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en medio de la humanidad. Sanar enfermos, predicar, enseñar. Así que yo quiero hacer un paréntesis porque hay algo que yo le quiero dar por encimita para que usted pueda entender el tipo de gobierno que pueden mostrar los apóstoles dentro de los evangelios. Y tiene que ver con la numerología bíblica. Porque el número 12 es usado 187 veces en la Biblia y 22 veces nada más se usa en el Apocalipsis. ¿Qué significa el número 12 en la numerología? Significa, óigame, perfección de gobierno. Eso es lo que significa el número 12. Perfección de gobierno. Y la perfección de este gobierno, ¿dónde la vemos? En su servicio,
en la potestad y la autoridad que Dios le ha entregado legalmente y en la protección. ¿Protección de ellos? No. En la protección que ellos pueden dar espiritualmente a aquellos que le siguen. Así que en el número 12 no hay casualidad. Fueron 12 tribus en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Fueron 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Son 12 tronos. Vamos a Mateo 19, a ver qué nos dice con relación a esto. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28 me dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿cuántos tronos? 12 tronos. Para juzgar a cuántas tribus? A 12 tribus. Así que no hay casualidad en el 12 cuando el Señor fue a escoger 12 hombres para Él preparar. En la preparación, Él estaba diciendo, yo soy el ejemplo del gobierno perfecto. Hello. ¿Me entendió? Perfección de gobierno. Eso es lo que significa 12. Así que cuando Jesús fue escogiendo a cada uno de estos hombres que lo iban a representar, yo me imagino que en un momento dado en que ellos se sentaron a cenar, Jesús les dice, ¿y ustedes saben por qué escogí a 12? Y ellos, digo, coqui, no sé. Porque yo quiero que ustedes ejerzan un gobierno perfecto en medio de aquellos que yo quiero que lleguen aquí y que sean salvos y que sean al arrepentimiento, y tienen cada uno de ustedes una responsabilidad de gobernar de manera perfecta. Y cuando hablamos de manera perfecta, hablamos espiritualmente. Porque hay muchas personas que se creen que porque estamos en la tierra y en esta carne, no podemos llevar un evangelio de manera sana y perfecta. Y nos excusamos detrás de eso. Porque si a mí la Biblia me dice, Magda, sé santa, porque yo soy santo. ¿Y Dios habita en dónde? Exactamente, en mí y en mi santidad. Entonces el Señor no nos va a mandar a hacer cosas, ¿verdad?, que nosotros no podemos hacer. Dios no nos va a exigir a nosotros algo que nosotros no podamos hacer. Usted sabe cuántos hijos usted tiene y qué da cada uno. Yo tengo 4 y yo sé lo que cada uno puede esperar de ellos. Y igualmente Dios. Dios no tiene a todos nosotros como hijos y Él sabe qué damos cada uno de nosotros y hasta dónde podemos llegar. Y el Señor le dijo a estos 12 hombres, quiero perfección de gobierno. ¿Y cuál es la perfección de gobierno? A mí me encanta Pablo. Yo creo que Pablo y yo nos parecemos mucho en la forma de ver las cosas como son, de una sola línea, ¿verdad? Así que partiendo desde esto, y no voy a seguirle la numerología, pero usted busque el número 12 en la numerología bíblica y usted se va a enterar de muchas cosas. Así que viéndolo desde esta perspectiva, que el Señor cuando escogió estos 12 le quiso decir que yo quiero un gobierno perfecto. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser un gobierno perfecto en 12 hombres imperfectos? Cuando nosotros nos basamos en Cristo, todo sobre Él es perfecto, porque es Él quien lo perfecciona y no yo como hombre. ¿Entendió eso? Así que Jesús le llamó y les dejó instrucciones específicas, las cuales usted la puede encontrar y anótelo porque
no creo que lo vayamos a leer en estos momentos para aprovechar el tiempo, pero le encuentra en Mateo capítulo 10, versos 5 al 14. ¿Lo leemos entonces? Bueno, yo soy obediente y me someto, yo soy muy buena sometiéndome. Vamos ahí a Mateo 10, pero si usted lo encuentra primero que yo, yes. Vamos a Mateo 10, al verso 5 al 14. Ajá. Oí muchos amenes, qué bueno. El primero que se levante se me lo lee, por favor. Amén. Hasta el 14. Wow. Como que no está fácil, ¿verdad? Las instrucciones que le dio. Pero ¿saben qué? Los apóstoles los llaman los arquitectos. Es el arquitecto de los 5 ministerios. Y yo le voy a explicar por qué. Primera de Corintios 3:10. Vamos a buscar Primera de Corintios, porque yo quiero que usted se vaya claro, tranquilo, si no nos da el tiempo hoy, el próximo viernes del mes que viene lo terminamos. Y así que Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como ¿qué? Perito arquitecto, pues el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Oiga, yo le voy a decir la diferencia que hay en arquitecto y en perito arquitecto, porque hay diferencia. Está el electricista y el perito electricista. Es como decir el doctor general, pero el doctor especialista. Esa es la diferencia. Que el perito tiene una especialidad. El perito está más preparado, ¿ok? Y él está diciendo, Pablo, aquí, no tan solo que él es arquitecto, sino que él es perito arquitecto. ¿Y qué hace un arquitecto? Un arquitecto es el que diseña y supervisa una construcción. Y ahí está la primera responsabilidad de un apóstol. El apóstol tiene un poquito de cada ministerio. Es como si tomaran un poquito del profeta, un poquito del pastor, un poquito del maestro y un poquito de cada uno y formaron el apóstol. Porque ¿quiénes son los que levantan obra? Misioneros. Pero el apóstol aquí está diciendo, yo como perito arquitecto. O sea, él está diciendo que él tiene un amplio conocimiento de quién lo llamó. Que él tiene un amplio conocimiento de cómo funciona este reino. Que él tiene un amplio conocimiento del trabajo que a él le toca hacer. Y él sabe
que su base, si usted sigue leyendo ese capítulo, su base de construcción está en ¿dónde? Fundamentada en Cristo. Y él dice, yo voy de lugar en lugar y dejo hecha la base. Eso es lo que él hacía. Iba de lugar en lugar y formaba la base. Y entrenaba y enseñaba a otros para que estos otros que siguieran levantando las paredes de la construcción. En otras palabras, preparaba a otro para que se quedara aquí a pastorear y siguiera edificando sobre la base que él estableció en ese lugar. Por eso es que él mismo se llama arquitecto. Y Pablo, mi hermano, se quedó viajando todo el tiempo haciendo eso. ¿Por qué? Porque era necesario que este evangelio maravilloso llegara hasta aquí hoy. Y para que usted fuera parte de él. Y para que usted conociera esa persona con la cual él una vez chocó. Fíjense que la prioridad de la palabra de un apóstol es la oración y la palabra de Dios. Tiene que ser la prioridad, hermano, porque para construir en Cristo, tú no puedes construir en Cristo si tú no oras ni lees la palabra. Es imposible que tú puedas construir sobre la base de Jesucristo si tú no le conoces, si tú no oras, si tú no lees la palabra. No se puede. Tú no vas al médico a decirle al médico, bueno, hay algunos pacientes que sí lo hacen, pero tú no vas al médico a decirle al médico, tengo esto y necesito que me recete esto 3 veces al día por una semana. ¿Quién sabe eso? ¿Quién va a determinar cuál es tu condición? ¿Quién va a determinar qué medicamento necesitas? ¿Quién va a determinar cuántos miligramos necesita y cuántas veces al día lo necesita? Es el doctor. Y entonces, no podemos edificar en Jesucristo. Hermano, mire, ni la familia, ni los matrimonios pueden edificar en una base que no sea la de Cristo. Porque se hunde y se cae. Se hunde y se cae. Por ahí dicen, esta casa no se cae porque está sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es su nombre. Así que la prioridad para un apóstol es que la oración y el estudio de la palabra. Fíjense que Hechos capítulo 6, verso 4, cuando los griegos murmuraron contra los hebreos de que las viudas habían sido desatendidas, de que ya no le estaban dando la atención a las viudas, que las pobrecitas, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, pues no hay problema. No hay problema. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto, que se encarguen de atender a las viudas y a los huérfanos y a los necesitados. Pero nosotros vamos a persistir en la palabra y en la oración. Ellos pudieron haberle dicho a los otros, bueno, ustedes oren y lean la palabra, estudien la palabra y nosotros cuidamos a las viudas. Pero no. No lo hicieron así. Ellos pudieron haber repartido el pan y tomar la mejor parte. Pero no fue así. Ellos dijeron, ustedes atiendan esto, porque humanamente esto se puede atender. Pero la responsabilidad espiritual que hay sobre mi vida ahora me exige que yo estudie más de la palabra y que yo ore más. Porque necesito ser lleno e invertido del poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque sin autoridad y sin poder, hermano, y sin unción, vamos a hacer ruido, como yo digo. Pero melodía de nosotros nunca saldrá. Saldrá ruido.
Así que un apóstol es reformador. Y reformador es aquella persona que pone en debida forma una cosa. Y Pablo era experto en eso. Pablo era reformador de corazón. ¿Por qué? Porque Pablo tenía otra vida y peleaba por lo que él creía y mataba por lo que él creía que eran los enemigos del Dios viviente. Pero ahora está Pablo diciendo, espérate, no, esto tiene que cambiar en mí. Una vez él se encuentra con Jesús, él dice, esto tiene que cambiar en mí. Yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo no puedo seguir diciéndole a la gente que lo que está haciendo está mal. Y Pablo comenzó ¿a qué? A reformar, a cambiar lo que él creía. Y a aquellos que él les llenó la cabeza de lo que él creía, ahora vemos un Pablo diferente evangelizándolo y decirle, no, yo te estaba diciendo una cosa, pero ahora yo conozco la verdad y de la verdad te voy a comenzar a hablar. Así que Pablo tenía un corazón totalmente reformador. Y si usted busca en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Usted ve, se había enseñado en él mismo, él fue el mismo ejemplo. Él había aprendido algo, pero ahora está diciendo, óyeme, lo que yo aprendí, ahora lo entiendo de la manera correcta. Ahora yo lo vivo de la manera que debe ser. Ahora yo lo voy a predicar de la manera verdadera que a mí se me dio. Y comenzó a hacer cambios. Y toda persona que hace cambios es reformadora. ¿Cuántos reformadores habemos en Cristo Reino? Toda aquella persona que sigue go with the flow con los cambios es una persona reformadora. Reformador no es aquel que no acepta los cambios. No. El que se opone a los cambios no tiene mente reformadora. Solamente aquellos que aceptan los cambios, aunque no los entiendan. Porque Pablo de primera no entendió muchas cosas, se tuvo que quedar hasta ciego. Porque lo que había visto fue impresionante. Pero una vez Pablo entendió, todo cayó de sus ojos. Y él comenzó a ver el mundo y el evangelio de una manera diferente. Así que es importante que el apóstol tenga mente reformadora. Así que sigamos con la próxima característica de un apóstol. Y habíamos comenzado diciendo que Dios le ha dado una facultad especial con autoridad y le voy a decir para qué. Pero para eso busquemos 1 Corintios capítulo 5, versos 1 al 5. Y ahí nos dice para qué Dios le dio autoridad. Y dice así 1 Corintios capítulo 5, versos del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis que envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, y yo quiero que usted preste atención ahí, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,
espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí hay dos cosas que yo quiero que usted prenda, que usted preste atención. Y dijo, yo que estoy aquí no en la carne. ¿Qué significa? Que Pablo en ese momento no estaba en esa iglesia. Físicamente, él no estaba en esa iglesia. Él estaba en otro lugar. Físicamente, él estaba en otro lugar. Pero el Espíritu Santo les reveló que en esa iglesia había una situación que no era agradable a Dios. Porque los que estamos aquí no creemos ni en Anita Cassandra, ni en la lectura de las cartas, ni en el horóscopo. Y cómo Pablo se enteró si no estaba ahí. Porque eso lo dice clarito. Yo que estoy ahí, no en cuerpo presente, pero en el espíritu. Físicamente Pablo no estaba en esa iglesia. Pero como el apóstol, lo único que hace es orar y escudriñar la palabra y buscar la presencia de Dios donde quiera que él esté, Dios le va a hablar. De la misma manera en que le puede hablar a cada uno de ustedes. Usted no necesita, y hace mucho tiempo yo lo dije en uno de los sábados de oración, nosotros cuando oramos, hermano, viajamos el mundo con nuestra oración. Porque nosotros podemos estar aquí orando por alguien en México y ha recibido sanidad desde nosotros orando aquí. Y hemos orado por Cuba y nosotros aquí y hemos visto respuesta en Cuba. Y eso era lo que estaba diciéndole Pablo a esta congregación. Oye, yo no estoy ahí, pero el Espíritu Santo que guía esa obra me está informando a mí que ahí hay un problema y el problema es de fornicación y es con la mujer del papá de uno de ellos. ¡Wow! Menos mal que Dios, ¿verdad? Así que hay, hermano, hay un trabajo especial cuando tenemos ministerios en nuestras manos. Esto no es por título. No, porque yo quiero ser. No, hermano, esto no se trata de que usted quiera ser. Porque si usted no tiene un llamado para ninguno de estos ministerios, usted no va a hacer nada. Simplemente daño. Así que lo otro que yo quiero que usted vea es el tal sea. ¿Quién es el tal? El tal es el que está fornicando, el que está en pecado, sea que entregado a Satanás para destrucción de qué? De su carne. Ni de su espíritu, ni del alma, de su carne. ¿Para qué? Para que sea y reciba qué? Sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuándo es el día del Señor Jesús? Es el día que estamos esperando todos, el sonar de la trompeta. ¿De qué Pablo estaba hablando ahí? De disciplina. De eso es que estaba Pablo hablando. Porque de qué manera usted puede coger una ovejita y entregar la carne a Satanás y que su alma se salve. A través de la disciplina. Porque a través de la disciplina esta se tiene que someter. O aprende o se revela. Y si se revela, entonces hay que orar por liberación de ese espíritu de rebelión. Porque todo aquel que esté en Cristo tiene que saber someterse a lo que Cristo ha decidido. Y someterse de manera sumisa. Pero ya nadie quiere disciplina. Ya nadie quiere ser disciplinado. Ahora, últimamente las disciplinas, últimamente no vamos a hablar claro, 2 o 3 años atrás, para no decir mucho, me sacan la edad. Pero antes la disciplina se daban, óigame, y ni te atrevas a chistar. Y ni te atrevas a faltar porque estás en disciplina, porque entonces te extiendo la disciplina.
Esas eran las disciplinas. Hoy en día las disciplinas son vacaciones. Ah, estoy en disciplina. ¿Cuánto tiempo estoy? 3 meses. 3 meses de vacaciones, viviendo la vida loca, y a los 3 meses regreso como si nada. Ya se acabó la disciplina. Pero mi pregunta es, ¿a quién estamos engañando? ¿Quién se está engañando? Ni es el pastor, ni la junta administrativa, ni Dios. Se está engañando en sí mismo. ¿Por qué? Porque si su carne no es sometida, en el espíritu no va a ver a Dios. Y entonces hoy en día hemos tomado las disciplinas como un tiempo de descanso. Está bien porque me hacía falta el descanso. Está bien, pastor, porque me hacía falta quedarme en la casa. Está bien, pastor, no, tranquilo, 3 meses. Si usted quiere, deme el año completo porque estoy muy blanca y necesito solearme. Necesito el dinero, así que voy a trabajar extra porque ya no tengo que ir a la iglesia. Ya no tengo compromiso con la iglesia, yo estoy en disciplina. Así que voy a trabajar extra porque ya nada me aguanta ahí. Muchas veces, hermano, esa es la disciplina que estamos viviendo. Y Pablo le está diciendo, entréguenle en la carne a Satanás para que su espíritu pueda ser levantado el día de Jesucristo. Cojamos ese tiempo, hermano, para reflexionar. Porque el que no toma la disciplina con honor, no va a ver la gloria de Dios. No va a madurar en el Señor. No va a crecer. Va a seguir siendo el mismo creyente común y corriente. Así que el apóstol planta iglesia. Tiene como que algo de misionero por ahí. Y podemos irnos de nuevo a 1 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Que dice así: yo planté. Me encanta esta expresión de él. Yo planté. Apolos regó. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo ha dado Dios. Óigame, a mí me encanta eso cuando él dice, yo planté. Con esa humildad. Y ahorita la hermana me decía, le prediqué a un palero y se convirtió. Yeah. Y yo le dije, ¿y cuándo lo va a traer a la iglesia? ¿Y usted sabe lo que ella me dijo? Yo les predico. Y yo predico para el reino. Porque él de Cape Coral. Que vaya a la iglesia, que él entienda que puede perseverar. Óigame, mi hermano, eso es corazón misionero. Fíjese que a Pablo dice, yo planté. O sea, yo sembré la semillita del evangelio. Yo lo evangelicé. Yo le presenté al Dios de la salvación. Yo oré por él, por el perdón de sus pecados. Cristo ya le lavó con su sangre. Él ya entró al libro de los coherederos de este reino maravilloso. Pero Apolo regó. Aquí hay para todo el mundo, hermano. No hay que estar jalándose el pelo, ni quítate tú para ponerme yo, ni nada de eso. Dios tiene para todo el mundo. Y Apolo regó. En otras palabras, Pablo les predicó, se convirtieron, hizo el llamado, oró por ellos. ¿Y qué hizo Apolo? Y le dijo, ok, Apolo, como yo voy a diferentes lugares, te estoy dejando esta ovejita que nos ganamos para el Señor. Y tú lo vas a enseñar.
y tú le vas a educar en la palabra y tú vas a ponerlo a orar y tú lo vas a enseñar a orar y tú llévalo de vez en cuando al ayunito para que sepa lo que es romper esta carne y tú enséñalo a leer la palabra y tú dirígelo en el camino de conocimiento de quién, de Jesucristo quien le salvó. Eso es regar la matita. Y eso le tocó a Apolo. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Apolo sabían que el crecimiento no lo daban ellos, sino que procedía de quién, del mismo Dios. Y ellos ambos le servían al mismo Dios y trabajaban para el mismo reino, porque había que peleárselo. Ahora, no pesquen pecera ajena. Lo tenía que decir porque lo tenía senditas ahí. En pecera ajena no se pesca. Porque hay diferentes tipos de peces. Están los peces de agua salada, están los peces de agua dulce. Y tú no vas a saber cuál es cuál. Eso solamente lo escudriña Dios a través de los corazones. Y si yo cojo un pez de agua salada y lo pongo en un agua dulce, ¿qué va a pasar? Se muere. Y si de igual manera tomo un pececito del agua dulce y la pongo en la agua salada, ¿qué va a pasar con él? Y usted va a tener que dar cuentas a Dios por esa alma. Así que respetemos las peceras. Dios nos hizo pescadores de hombres, pero ¿sabe cuántos mares hay allá afuera clamando por pescadores? ¿Cuántas barcas no están a la orilla del mar esperando que se llenen de pescadores y que salgan a pescar? ¿Por qué conformarnos con lo que ya está en la pecera nuestra? A Dios no le agradan los pescadores de pecera, porque no están poniendo la compasión y el amor y el interés sobre esta alma, sino que están en su propio búsqueda y grandeza. Y lo dije. Y lo peor es que no voy a decir sorry, pastor, usted me perdona. Así que plantan iglesias. Yo planté, dijo Pablo. Y planté ¿para qué? Para mi beneficio, para que me aumente el número de los que he traído a la casa de Dios. No. Yo planté e independientemente a donde vayan a crecer, siempre y cuando sean un lugar de sana doctrina, no hay problema, porque el evangelio es el mismo, la salvación es la misma, la vida eterna es la misma y la vamos a pasar todos en el mismo lugar. Así de sencillo. Otra característica del apóstol: confirma dones espirituales en la capacitación y dirección para que se cumplan en la persona según el propósito y el llamado que Dios ha hecho en la vida de él. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis que confirmado. Y yo quiero aclarar esto. No es que el apóstol es el Espíritu Santo y da dones como a él le dé la gana, a quien él le da la gana. Esto sabemos que los dones provienen ¿de dónde? Del Espíritu Santo de Dios. Pero es el apóstol el que dice: yo tengo, a mí se me entregó la autoridad y el poder para ver a través de los ojos de Dios, a través de que Dios me habla y yo reconozco su voz y me escucha, quién es llamado para qué, con el fin de yo prepararlo y enviarlo. A eso nos referimos. Nosotros preparamos. Y cuando digo nosotros, yo no me estoy llamando aquí mire, no. Es que preparamos, se nos ha dado autoridad, se nos ha dado poder, se nos ha dado don de discernir dónde está cada llamado y en la voluntad perfecta y admirable de Dios, según el llamado y el propósito con el cual Dios ha llamado a cada uno de ustedes. Entonces los preparamos y los enviamos.
Y este reino se sigue ensanchando. Y voy a terminar con este último. Hay más, pero voy a terminar con este. Él es el que convoca y dirige a los líderes de todas las iglesias plantadas por Él. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos. Y voy a cerrar con este verso. Hechos capítulo 20. ¿Lo tienen ahí? Me ganaron. Los versos 17 al 18 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Seguimos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue leyendo estos versos, hermano, usted se va a dar cuenta de que Pablo, con una autoridad increíble, a todos los que él dejaba como pastores, como ancianos de las diferentes iglesias, o les escribía, o de alguna manera él les hacía llamar y darle a conocer lo que Dios había puesto en su corazón, sea como reprensión, sea para motivación o sea para el engrandecimiento del reino. Pero él, como líder de todas esas iglesias que él levantó, él sentía la responsabilidad y el compromiso de ayudarlas a seguir caminando en el orden de Dios. Así que Dios les bendiga y nos vemos el próximo primer viernes de mes. Gloria a Dios.